La glucólisis es una ruta metabólica que se lleva a cabo en el citosol. Esta se refiere a una descomposición de la molécula de la glucosa que se va a metabolizar para dar lugar a piruvato, ATP y NADH. Esta consiste en 10 pasos, de los cuales 7 son reversibles y 3 son irreversibles. Esta es la forma más rápida en la que la célula va a lograr conseguir energía y es la primera vía utilizada en el metabolismo de los carbohidratos. Esta se divide en dos etapas. La etapa 1 es la de gasto energético. Comienza cuando la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato por la hexoquinasa y aquí que se consume un ATP, esta reacción va a ser irreversible. Posteriormente la glucosa 6-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato por la enzima fosfoglucosa isomerasa. Después se gasta un ATP porque se fosforila la fructosa 6-fosfato para dar lugar a la fructosa 1,6-bifosfato. Esta reacción de igual manera es irreversible. Enseguida se rompe la fructosa 1,6-bifosfato en dos moléculas, en dihidroxacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato por la aldolasa. El dihidroxacetona fosfato se isomeriza en gliceraldehído, pues va a ser el único que puede seguir con los pasos restantes. Al generarse dos moléculas de gliceraldehído, las reacciones que vienen después ocurrirán dos veces. Comenzamos con la etapa 2 de beneficio energético. El gliceraldehído 3-fosfato se transformará en 1,3-bifosfoglicerato. Aquí se producirán en cada vía una molécula de NADH. Posteriormente, el 1,3-bifosfoglicerato se transformará a 3-fosfoglicerato y como consecuencia se generarán las primeras moléculas de ATP de estas vías. El 3-fosfoglicerato pasa a 2-fosfoglicerato por la fosfoglicerato mutasa. El 2-fosfoglicerato pasa a fosfoenolpiruvato por la enolasa y eliminando una molécula de agua. Y finalmente la enzima piruvato quinasa se encargará de desfosforilar el fosfoenolpiruvato para obtener piruvato y ATP. Bueno, el resultado son 2 NADH, 4 ATP y 2 piruvato, pero como en la primera etapa gastamos 2 ATP, los restamos de los 4 y el resultado neto son 2 ATP. La gluconeogénesis es el proceso metabólico por el cual el cuerpo sintetiza glucosa a través de precursores no glicosídicos, como el lactato, el piruvato, el glicerol y aminoácidos, entre otros. Va a ser una vía que ocurre en estados de ayuno en el hígado y en el riñón. La gluconeogénesis es como si se observara la glucólisis, pero a la inversa. Lo que la va a diferenciar son tres reacciones que en la glucólisis son irreversibles. Todo comienza en la célula, en la mitocondria, cuando el piruvato, por medio de la enzima piruvato carboxilasa, se le pega un grupo carboxilo y obtenemos oxalacetato. Después se va a reducir el oxalacetato a malato por la enzima malato deshidrogenasa mitocondrial. Esto para que pueda salir de la mitocondria. Cuando ya sale el malato de la mitocondria, por la enzima malato deshidrogenasa citosólica, se va a oxidar para obtener oxalacetato otra vez. Posteriormente, por la enzima fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, vamos a quitarle un grupo carboxilo al oxalacetato y pegarle un grupo fosfato para obtener fosfoenolpiruvato. A partir de aquí se lleva igual a la glucólisis, pero a la inversa. Recordemos que esto ocurre dos veces, hasta llegar a obtener fructosa 1,6-bifosfato. Aquí se utiliza una nueva enzima que es la fructosa 1,6-bifosfatasa, para que con ayuda de esta y una molécula de agua se pueda cortar un grupo fosfato de la fructosa 1,6-bifosfato y obtener fructosa 6-fosfato. Después sigue la misma reacción de la glucólisis a la inversa, hasta llegar a glucosa 6-fosfato, que por medio de la enzima glucosa 6-fosfatasa se corta el grupo fosfato de la glucosa 6-fosfato y finalmente obtenemos glucosa, y así termina la gluconeogénesis. Hablaremos sobre la degradación del glucógeno. El glucógeno es un almacén de combustible el cual se va a mover fácilmente y también es un polímero ramificado de glucosa. La mayoría de los enlaces de glucosa se van a unir mediante enlaces glicosídicos alfa 1,4 y estos cada 10 residuos van a crear ramificaciones, las cuales van a estar unidos mediante enlaces glicosídicos alfa 1,6. Encontramos el glucógeno mayormente en células musculares y en células del hígado. Y para hablar más a detalle de su degradación, tenemos que este se va a degradar mayormente en glucosa 1-fosfato. Y esto va a ser gracias a la enzima fosforilasa, la cual va a ser la enzima encargada de la degradación del glucógeno. Esta enzima va a liberar moléculas de glucosa de los extremos de las cadenas de glucógeno y para que esta cumpla su función ocupa un proceso llamado fosforólisis, el cual va a ocupar un fosfato orgánico y este va a romper enlaces alfa 1,4, pero esta enzima no va a poder romper los enlaces alfa 1,6 que se van a encontrar en las ramificaciones y para esto se ocupa una transferasa de glisacáridos y una alfa 1,6 glucosidasa. También tenemos que la adrenalina y el glucagón van a estimular la descomposición del glucógeno gracias a sus receptores específicos, los cuales son los 7-TM, que estos van a dar señal para que se inicie una cascada de quinasas, las cuales van a liberar la
glucógeno fosforilasa. La síntesis del glucógeno es el proceso de almacenamiento de la glucosa en el hígado y en el músculo esquelético. Inicialmente la glucosa 6-fosfato se isomeriza a la glucosa 1-fosfato. La UDP-glucosa pirofosforilasa sintetiza UDP-glucosa a partir de la glucosa 1-fosfato y UTP. La glucogenosintasa va a ser la enzima que regulará estas vías. A continuación les voy a explicar la ruta de las pentosas fosfato, en donde vamos a tener que la glucosa se va a transformar en glucosa 6-fosfato. Esto va a ser por las enzimas hexoquinasa o por la enzima glucoquinasa, las cuales van a utilizar ATP para poder fosforilar a la glucosa. Vamos a contar con dos fases. La primera fase es la fase redox, en donde la glucosa 6-fosfato se va a convertir en 6-fosfogluconolactona por la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y va a dar como resultado el primer NADPH. La siguiente reacción es la conversión de 6-fosfogluconolactona a 6-fosfogluconato por la enzima lactonasa, y ahí una molécula de H2O se va a unir a esta. Como último vamos a tener que la conversión de 6-fosfogluconato va a dar ribulosa 5-fosfato por la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa y va a dar como resultado NADPH y va a producir una descarboxilación. Vamos a continuar con la segunda fase, que es la fase no oxidativa, en la cual vamos a contar con 3 moléculas de ribulosa 5-fosfato. La primera se va a transformar en celulosa 5-fosfato y la segunda se va a transformar en ribosa 5-fosfato. La primera se va a dar por la enzima epimerasa y la segunda por la enzima isomerasa. En cuanto a la celulosa 5-fosfato, se va a transformar en gliceraldehído 3-fosfato y la ribosa 5-fosfato se va a transformar en pseudoheptulosa 7-fosfato. Esto se va a dar por la enzima transcetolasa. El gliceraldehído 3-fosfato se va a transformar en fructosa 6-fosfato y la pseudoheptulosa 7-fosfato se va a transformar en eritrosa 4-fosfato. Esto se va a dar gracias a la enzima transaldolasa. Después vamos a continuar con la tercera molécula de ribulosa 5-fosfato, que se va a transformar en celulosa 5-fosfato y se va a dar por la enzima epimerasa. Después de ahí continuamos con la eritrosa 4-fosfato, que se va a transformar en fructosa 6-fosfato y la celulosa 5-fosfato, que se va a transformar en gliceraldehído 3-fosfato. Y pues bueno, finalmente vamos a tener las 3 moléculas que se van a ir a la glucólisis, la cual pues va a ser la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato.